Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con David Rosenthal para seguir recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo en el continente americano. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a ir a otro país de Centroamérica muy pequeño, pero del que no hemos hablado hasta ahora. Está en el continente, no es una isla. Hablamos de El Salvador. ¿Qué podemos contar de El Salvador? Pues bien, tenemos registro de que los judíos han estado presentes en este país, como decías bien, de Centroamérica, desde principios del siglo XIX, comenzando con inmigración de sefardíes que venían de España y Portugal, y que luego se complementó con la migración ashkenazí que venía huyendo de la Shoah. Entonces, los judíos que escaparon de España y de Portugal también durante la Inquisición, que eran sefardíes, eh, nos lleva a entender que fue un número significante de familias judías en El Salvador, porque hay unos apellidos que nos inducen ello, apellidos sefardíes hispanos como Abaud, Abud, Acevedo, Acosta, Acuña, Aguilar, Albuquerque, Almeida, Alonso, Conceta, Araujo, Campos, Cantoral, Córdoba, Díaz, también Dreyfus, Escalante, Espinosa, Figueiredo, Figueroa, Gabay, Galeas, González, Salomón, Sangarrén, Sariles, Taher o Tájer, o también Tajerí, entre otros. Y entre los ashkenazis también destacan los Lips, los Gutfreund, los Weil, Salomon Freund, Lasalle o Lasalle, Gabay también, Bloch, Baum, Leva, Lewinsky, Haas, Dreyfus, Rothschild, Tesac, Bernhard, Flores y Falkenstein. Hay representantes conocidos de la comunidad judía a día de hoy en El Salvador, como Ricardo Freund, que es empresario y es actual presidente de la comunidad israelita de El Salvador, también Claudio Kahn, que es empresario, Mónica Taher, que es empresaria y parte también de la Secretaría de Comercio e Inversiones del gobierno de El Salvador, Alejandro Muizont, asesor de seguridad del gobierno de El Salvador, y Ernesto Muizont, que es alcalde de San Salvador. Y esta historia de los judíos en Salvador, que remonta a la época colonial, nos lleva a comprender a tomar ese registro de los judíos que en América Latina se asentaron. Tenemos registro de varias migraciones provenientes de Portugal también, después de esa independencia de El Salvador, y se cree que el primer inmigrante judío era Bernardo Haas, que había nacido en Alsacia. Posteriormente, el primer judío alemán documentado que llegó al país en 1888, según la académica Jessica Alpert. Y Francia y Europa Central fueron los principales países de origen de esta migración judía contemporánea. La mayoría eran ashkenazis y también sefarditas, y se quedaron de forma permanente en El Salvador. También es que las leyes migratorias de El Salvador eran muy libres, muy tolerantes para 1821. Entre 1821 y 1930 había un libre flujo, una libre entrada para judíos y para otros credos. No obstante, para 1930 cambió la cosa, pero estas leyes estrictas culminan ya en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, que llegan varios refugiados de la Europa occidental y oriental, principalmente Hungría, Alemania, Polonia, Suiza, Eslovaquia y Francia, llegan a El Salvador huyendo del horror de la Segunda Guerra Mundial.
y se les entregan varios documentos de nacionalidad salvadoreña y un justo de las naciones salvadoreño también. Y asociaciones y negociaciones empresariales con católicos, conservadores de tierras durante 1930 dificultaron la seguridad judía. Sin embargo, esa situación mejoró luego de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Así que el 11 de septiembre de 1948, El Salvador reconoció al Estado de Israel y en 1956 el Instituto Cultural El Salvador Israel fue fundado. Entonces, ha tenido una relación especial con Israel desde ese entonces y Jerusalén es un municipio en el departamento salvadoreño de La Paz que fue nombrado por la familia Córdoba con V, especialmente por Juan Córdoba, que era judío sefardíes que habían sido expulsados de España. Otros sefardíes también son los Perla y Perla, los Omán, Galeas, Galianos, Omar Pérez, etcétera. Y algunos se volvieron miembros y fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el área de Morazán. Justo antes de la Guerra Civil en El Salvador, la comunidad judía estaba activamente involucrada en organizar una organización sionista, de la cual Ernesto Lieves y Carlos Bernhardt eran los principales líderes, y miembros de la comunidad estaban también involucrados, según la escritora estadounidense Jane Hunter en su libro Política Exterior Israelita, Sudamérica y Centroamérica. eh, Expone esto y en facilitar la venta de armas provenientes de Israel a El Salvador, era lo que en específico expone, particularmente la venta de aviones de combate 18 Dassault Urayan en 1973 o 18 Dassault Urayan, del cual Lieps fue percibido por grupos de la guerrilla como el principal representante. Entonces, durante la guerra civil salvadoreña, muchos judíos dejaron el país después del secuestro y asesinato del líder comunitario y cónsul honorario israelita Ernesto Lieves por razones culturales, con el RN Farn, el ala armada del RN, uno de los grupos que formaron el FMLN, esas guerrillas, esas revolucionarias guerrillas salvadoreñas. Así que la comunidad israelita de Salvador, que había sido establecida en 1944 con un centro comunitario judío que abrió en 1945, seguido luego por la sinagoga en 1950, es lo que queda también, y bueno, la historia de los judíos en Salvador. El Salvador cuenta ahora con una sinagoga. Para 1990, la firma de unos tratados de paz de 1991 condujo al regreso de varias parejas judías con hijos que se habían mudado durante la guerra civil, y los nuevos centros comunitarios sinagoga fueron inaugurados en la década pasada. La comunidad israelita de El Salvador brinda servicios el viernes y en la mañana del Shabbat y en días festivos, y los comités femeninos de Pesach, Rosh Hashanah, Sukkot, Hanukkah, Purim y Yom HaZmaut organizan comidas para la comunidad con el fin de compartir y celebrar. Las relaciones de El Salvador con Israel vale la pena destacarlas. Israel tiene una embajada en San Salvador. En el 2006 El Salvador anunció planes para mover su embajada a Tel Aviv, ya que en realidad la embajada de El Salvador es de las pocas que está en Jerusalén, pero esto generó controversia, pues muchos creen que esta decisión de mover de Jerusalén a Tel Aviv fue tomada bajo la influencia de la comunidad árabe y la influencia política del mismo presidente, que es Tony Saca, era Tony Saca, quien es de ascendencia árabe cristiana. Esto fue un paso que tomaron una decena de países en trasladar su embajada de Jerusalén a Tel Aviv, donde se encuentran la mayoría hasta el día de hoy. Pero además de esto,
En El Salvador existe una comunidad de Anusim, posiblemente de Bnei Anusim, que eh, eh, es dirigida por un rabino que se llama Eliyahu Franco y basándome en una entrevista que se le hizo en Aurora, dice que en El Salvador existe una comunidad de personas que llegaron a la conclusión de que el judaísmo era la verdad absoluta. Dice este rabino que en El Salvador existe una comunidad de personas que llegaron a esa conclusión de que el judaísmo era la verdad y más personas fueron entendiendo este principio y de a poco se fueron agrupando hasta formar una comunidad de personas que llegaron a esa misma conclusión. Eh, Estos grupos quedaron en dos sinagogas estructuradas, una en San Salvador y otra en Armenia, y ambas comunidades son hermanas y comparten actividades y rabinos y todo. Obviamente esto no se empezó de la noche a la mañana, sino que fue un proceso largo y algunos pasaron por movimientos no ágidas luego de salir del cristianismo y otros movimientos hasta que llegaron a la conclusión de que querían vivir era bajo la observancia del judaísmo ortodoxo. Entonces, a pesar de que había una comunidad conservadora, en su mayoría de origen judío, francés y alemán, también sefardí, se crea esta nueva comunidad que tal vez y es hasta más grande en número ahora, y esta comunidad que se llama Beit Israel, que es la de San Salvador, y Beit Shamasha, Beat Talión, que es la de Armenia, se caracteriza por ser una comunidad eh, con mucho respeto al judaísmo, con mucho Irat Shamaim, dice este rabino Eliyahu, que es temor del cielo, que trata de apegarse lo más posible a la ley judía, a la halajá. Entonces, este proyecto de sinagoga se concretó luego de que se, se juntaron estas personas y decidieron construir una sinagoga para poder realizar los tres rezos diarios, eh, realizar Shabbat, guardar Shabbat y también poder tener limitaciones del kashrut para luego acceder a una conversión formal, ya que comían kosher. Luego buscaron ayuda y el embajador de Israel en ese momento no les atendió, pero luego fueron contactados con Shavei Israel y la organización de Shavei Israel dirigida por el rabino Michael Freund, en compañía de quien fuera en ese momento el rabino también de Shavei Israel, que es Eliyahu Birbaum, llegaron para conocer esta comunidad y luego de haber venido a San Salvador y Armenia, esas dos comunidades, han estado en contacto ya con Israel y el proceso de encontrar un rabino oficial, también formarse como una comunidad oficial, se hizo todo el proceso, también construcción de migbe, se trajeron 5 Torah, Megillah de Esther, eh, comida kasher. Entonces, luego de esta conformación, dice este rabino que la sociedad salvadoreña los percibe de una buena forma, que no es algo muy relevante tampoco, más bien que se expresa amor por el pueblo judío. Y en Guatemala, que sí hay una importante comunidad judía, la sinagoga, estas sinagogas de Salvador tienen relaciones con algunas personas de Guatemala, pero, pero más que todo con comunidades emergentes también de Guatemala. Y bueno, eso es la historia de los judíos en El Salvador.
Bueno, una historia que, como vemos, es bastante reciente y por lo tanto que tiende puentes hacia el futuro. Muchas gracias por habernos traído esta imagen de lo que sucede en este país y esperamos volver a contar contigo la semana próxima para seguir recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Gracias, David Rosenthal.